Donald Trump ha invocado este miércoles la quinta enmienda para negarse a declarar ante la Fiscalía General de Nueva York, que investiga desde hace años las actividades de su compañía. El expresidente ha acudido a testificar obligado por el juez, después de meses resistiéndose. La vista ha tenido lugar apenas 2 días después de que el FBI entrara en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, en busca de documentos confidenciales que se habría llevado de la Casa Blanca. La fiscal Leticia James lleva años investigando si la organización Trump infló el valor de sus bienes para obtener préstamos bancarios y en paralelo redujo ese valor para pagar menos impuestos. En un comunicado, el expresidente calificó esas pesquisas de caza de brujas motivada políticamente. En cualquier caso, solo es uno de los frentes legales que tiene abiertos, mientras sigue alimentando las expectativas sobre una nueva candidatura a la Casa Blanca en 2024. Y como siempre hacemos en estos temas, tenemos a un analista demócrata y un analista conservador. Con nosotros está Rodolfo Pou. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y Wadi Gaitán, quien regresa al programa. Gracias, Wadi, por estar con nosotros esta noche. Bueno, el tema de la quinta enmienda, que es un tema jurídico, también se ha politizado. La polarización del país impide que haya en estos casos un juicio por lo menos balanceado, con el tema de que los seguidores del expresidente Trump, pues lo van a defender, no importa de lo que se acuse, eso dicen los observadores, y quienes lo critican quisieran verlo crucificado, los contrarios al presidente Trump en este proceso de polarización. Pero quisiéramos escuchar la opinión. Rodolfo, ¿cómo ves este hecho de que haya invocado la quinta enmienda en todas las preguntas? Eso es común en Estados Unidos. Pero hay quienes señalan que el presidente se opuso, inclusive en los debates presidenciales le invocó, le espetó a la candidata Hillary Clinton, claro, que ella había invocado la quinta enmienda y dijo que la quinta enmienda era solamente para los mafiosos. Así mismo lo citó él en ese intercambio que tuvo con Hillary Clinton. Lo que no es usual es que se utilice en una investigación de carácter civil. Eso siempre se utiliza. La quinta enmienda es el derecho que tiene cada quien de no ser partícipe, de autoincriminarse. Y la quinta enmienda siempre se reserva para casos criminales, investigaciones criminales. Rara vez se utiliza para investigaciones de carácter civil como es esta. Wadi, ¿tu opinión sobre esto? Sí, tiene razón. Lo que es un poquito diferente es que la razón, si no me equivoco, es que un juicio criminal o una investigación criminal a lo civil, las consecuencias son muy distintas. Usualmente en el lado civil las consecuencias, usualmente es dinero, algún tipo de pago, pérdida de puesto. En este caso estamos hablando de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, el que muy probablemente se postule nuevamente. Yo creo que él hizo un cálculo y él está viendo esto como un juego de ajedrez, que cada pieza tiene una posible consecuencia, y en este sentido yo creo que él prefirió, y fue algo estratégico, el no hablar a ningún punto y en ningún momento dar una respuesta, porque yo creo que él está calculando y está viendo en un año si cualquier respuesta que él da, el oponente, si sea Joe Biden o alguien del Partido Demócrata, lo use en su contra. No sabemos si es porque iba a decir algo negativo, pero así es la política. Cualquier cosa que uno dice, el otro partido trata de encontrar una forma de cómo usarlo en contra uno. Otra cosa, otro tema que ha estado ocurriendo en las últimas horas es el allanamiento a su mansión de Mar-a-Lago, donde precisamente el Wall Street Journal ha publicado hace un par de horas de que hay más documentos que deberían estar en los archivos de la nación y no en posesión de Donald Trump. Vamos a empezar contigo. Tu opinión sobre el allanamiento y los documentos que se han encontrado. La abogada del expresidente Trump, de que por lo menos 15 cajas, se hablan entre 12 y 15 cajas, fueron sacadas por el FBI de la mansión. Yo creo que la pregunta clave, la que todos nos estamos haciendo, es ¿qué hay en esos documentos? Hay algunos que dicen que es algo que él está escondiendo relacionado al 6 de enero, está escondiendo algo que lo puede perjudicar como candidato o su legado como presidente. Pero el otro lado de la moneda es que simplemente son cosas que el presidente decidió que él se las quería quedar, que no es nada necesariamente negativo, pero posiblemente esté ligado a cosas de seguridad nacional, y que el FBI y los archivos opinan que no debe estar fuera de, digamos, la Casa Blanca, o fuera de un edificio del gobierno, no debe estar en una casa en la Florida. Al final del día, la clave aquí va a ser qué hay en esos documentos. Eso nos va a dejar saber
si el FBI actuó correctamente o que si hay algo detrás de las escenas que quizás nos dé un poquito de preocupación. Rodolfo. Mira, Nixon está en la sombra. Es un paralelismo increíble que existe entre Nixon y Donald Trump, desde la misma Mar-a-Lago. Incluso Nixon visitó Mar-a-Lago un mes antes de renunciar de la Casa Blanca, en aquel entonces buscando, el gobierno ya era dueño y tenía posesión de la propiedad, y estaban viendo si podía ser no solo una casa de veraneo, sino una especie de Camp David para el presidente de los Estados Unidos. Nixon, cuando Nixon presenta su renuncia, acuerda con el presidente Ford en aquel entonces poder mantener un grupo de documentos en su posesión. Y eso conllevó a que posteriormente, en el año 1974, diciembre 19, el mismo Ford tuviera que firmar una acta obligando a Nixon a retornar no solamente las grabaciones, sino también esos documentos, porque entendía que lo que en ese momento el presidente estaba guardando era más bien, si se quiere, una especie de contrapeso para cualquier situación legal en la cual se encontrara en el futuro. Por último, en el año 1978 se crea la ley entonces de la retención de los récords de presidenciales y empodera lo que es el Archivo General de la Nación como el administrador y único dueño, es decir, de lo que son los récords presidenciales. Es decir, hay un asunto ahí muy parecido de lo que está haciendo Trump y que lo podemos llevar históricamente y entender por qué él nunca debió sacar esas cajas de la Casa Blanca. Al final del día no es algo positivo para el presidente. Yo creo que muchos quizás están pintando, ya se han ido, ya han decidido que es algo criminal lo que él posiblemente hizo. Al final del día, digamos que no es criminal, que no son cosas que nuevamente lo liguen al 6 de enero, pero al final del día yo creo que la confianza que la gente tiene hacia el presidente en el nivel de responsabilidad que debe tener alguien en ese puesto, esto lo daña. Uno quiere un presidente que siga la ley, y si es una ley tan simple como que esos documentos tienen que estar en un lugar del gobierno, es algo negativo, no es una situación positiva. El tener que diga en el periódico y que estemos aún teniendo esta conversación no es positivo para el expresidente Trump. Ahora bien, hoy también hubo una noticia relacionada con la economía. El informe de la inflación interanual bajó de 9.1 a 8.6, 6 décimas en el mes de julio tras la caída de los precios de la energía. ¿Cree que esa tendencia va a seguir o es transitorio y volveremos a ver aumentos en los precios de los combustibles? Según estoy escuchando en los medios y hablando con unos cuantos amigos economistas, primero no se esperaba que bajara tanto, un golpe así tan de 0,5%, ¿verdad? En apenas 30 días, eso no se esperaba. Lo que nos da a entender con esa cifra es que posiblemente ya nosotros llegamos al pico de la inflación y ya venimos en bajada. E incluso también eso fija de que para la economía norteamericana los cambios que se hicieron y los ajustes que se hicieron en los últimos 3 meses y recientemente con las nuevas legislaciones aprobadas por la Cámara del Congreso, al igual que del Senado Demócrata, aseguran que la recesión de la cual tanto se estaba advirtiendo posiblemente no llegue nunca. ¿Cómo ve la situación ustedes, los conservadores? Sí, creo que es un poquito más complicado. Por ejemplo, ahorita el plan de reducción de la inflación, a mi juicio, gasta más de lo que debe estar gastando el gobierno. Son fondos que van a corporaciones, que van a negocios. Sí, es para combatir el clima, pero no es, en mi opinión, cómo el gobierno debe funcionar. Eso añade a la deuda. También el ser que estos números han bajado es positivo, no se puede negar, no hay duda, pero también estamos viviendo en un tiempo que si algo sucede nuevamente se escala la situación en Ucrania. Hemos escuchado los ejercicios que ha hecho China en frente de Taiwán. Existen factores el cual la meta sería prevenirlos y hay que estar positivo del futuro, pero a la misma vez creo que hemos vivido en una época que es posible que hayan factores fuera de las manos del mismo gobierno que puedan impactar la economía. También poco a poco hemos escuchado compañías que han reducido sus empleados, especialmente en el sector de la tecnología, el cual es un sector bien, por decir, exclusivo, pero es posible que solo sea una previa de lo que quizás miremos hacia adelante. Entonces no estoy tan positivo, ojalá que sí, pero es complicado. Después de salir de un mes con creación de 500,000 de empleos, algo anteriormente nunca visto, y las señales están
alto creación de empleo, 3.5 ahora mismo es el desempleo nacional, en fin. Los señales están ahí de que no estamos entrando a una recesión. Bueno, gracias. Y al volver, el congresista federal Carlos Jiménez regresa el viernes a Washington, pero hoy nos visita para examinar el momento candente que está viviendo la política en los Estados Unidos y a nivel internacional también. Y ahora los dejamos con otra redada sin precedentes. La justicia peruana allanó el Palacio de Gobierno, nada más y nada menos, buscando a la cuñada del presidente Pedro Castillo. La justicia peruana allanó el martes el Palacio de Gobierno en Lima. El operativo policial, realizado a pedido de la Fiscalía, tenía como objetivo encontrar a Jennifer Paredes, cuñada del presidente izquierdista Pedro Castillo, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos. Paredes, de 26 años, que considera padres al presidente y su esposa, vive junto al resto de la familia de Castillo en la residencia presidencial. Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal, avalado por un juez, coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años. Después de casi 4 horas de búsqueda, los agentes se retiraron del lugar sin hallar a la mujer, para los efectos prófuga de la justicia. Por este caso, Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano a mediados de julio. Es la primera vez en la historia de Perú que la justicia ingresa a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona.